Señor ha permitido que venga un poquito más seguido a Musú. Entonces, poco a poco es como cuando conocí a mi esposa, en la medida que más la conocía, más me enamoraba de ella. Entonces, uno poco a poco le va cogiendo más cariño y gracias, hermano, por invitarme. ¿A quién le gustan las novelas, las obras literarias de misterio? Pero hablo del buen misterio, no de terror, de ese terror maluco que hoy en día Hollywood nos muestra, sino las buenas novelas de misterio, de detectives. ¿A alguien le gusta? ¿Las ha? Muy bien. Me gustaría que colocáramos la diapositiva, porfa. Y hoy tiene que ver el tema con el misterio. Las novelas de misterio ocupan un lugar muy importante en la literatura universal, principalmente en los últimos 2 siglos. Y lo chévere de las novelas de misterio es que los autores convierten el misterio en una herramienta que nos atrapa, ¿no? Los que han leído libros de Agatha Christie, de Sir Arthur Conan Doyle, o autores más modernos de misterio, siempre hay un asesinato o hay un acontecimiento, generalmente es un asesinato, y la novela nos va llevando por un hilo para tratar de descubrir el asesinato, y a veces uno en la mitad de la novela piensa que el asesino es tal persona y resulta que al final hay un desenlace súper interesante y el asesino era el mayordomo. Entonces, pero el misterio de la novela es realmente quién es el asesino. No todas las novelas de misterio o la literatura de misterio tienen como eje central descubrir el asesino. Otras como, dale por favor, colócala. Todas por favor. Tin, tin, tin. Otra y otra, ok, hasta ahí. Entonces, no todas las novelas, y allí tenemos a los principales, a los novelistas de misterio que más han vendido durante toda la historia. Los dos primeros, Agatha Christie, autora de uno de los libros más famosos que últimamente han sido recreados por la televisión, de novelas de misterio espectacular, ha sido denominada como la maestra, la reina del misterio. Después en la mitad tenemos a Sir Arthur Conan Doyle, también un autor inglés. Agatha Christie también era inglesa. Y conocemos al famoso personaje de este autor, Sherlock Holmes, y todas esas novelas fantásticas. De hecho, han salido películas de cine y series de televisión emocionantes para leerlas. Y Edgar Allan Poe, el tercero, un autor estadounidense, cuyo misterio no era tanto descubrir el asesino, sino eran narraciones en un ambiente mágico donde el autor es llevado a experimentar la emoción y la angustia. Novelas como El ojo del ator, El pozo y el péndulo, El gato, El cuervo, son realmente literatura muy chévere para leer. Y creo que los cristianos debemos leer buena literatura, y aquellos que están en el arte y en el don de predicar, siempre leer buena literatura alimenta, ¿cierto?, el intelecto. Entonces, bueno. Pero hoy no vamos a hablar de quién es el asesino, ¿cierto? Pero sí vamos a hablar de un misterio. ¿Sabían ustedes que la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, nos habla que Dios mantuvo oculto durante siglos, siglos y siglos un misterio? Y que los santos hombres de Dios del Nuevo Testamento fueron aquellos receptores de la revelación de ese misterio. Y lo más importante, que ese misterio, de una u otra manera, de una manera muy importante, y más gran parte de lo que Ovidio nos compartía hoy en las lecturas que mencionó, que ese misterio toca de manera directa nuestra vida, afecta nuestra vida, transforma nuestra vida. Bueno, eso es lo que vamos a recordar el día de hoy. Entonces, la Biblia nos habla de un misterio, pero no de un misterio terrible o enigmático, que cada uno de nosotros tenemos que ir a la Biblia a encontrar dónde es que está ese misterio, a ver cómo lo discernimos, cómo lo encontramos. No, no se trata de eso. Se refiere a un misterio escondido en lo más recóndito de los planes de Dios. Dice la Biblia que Él lo mantuvo oculto del hombre por todas las edades, y ahora, en el momento en que estaba siendo escrito el Nuevo Testamento por los apóstoles y profetas, en ese momento, ese misterio oculto por todas las edades fue puesto a la luz. Y nosotros hoy en día lo podemos
disfrutar. Vamos a leer allí Colosenses capítulo 1. Creo que aquí, esta es una de las iglesias más rápidas en Videobeam que conozco. Colosenses 1, 26 al 27. Yo creo que ese es un don, la velocidad para colocar los versículos en el Videobeam. Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 27. Esta mañana sufrí porque recordé que aquí es nueva versión internacional y me tocó a última hora retocar allí los versículos para no perderme. Lo tenemos, Colosenses 1, 26 al 27. Dice la Escritura, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ¿qué? ¿Qué dice allí? ¿Pero qué? Ahora, ¿cuál es ahora? No es hoy. Ahora en el momento en que el apóstol Pablo concretamente estaba, o los apóstoles estaban escribiendo el Nuevo Testamento guiados por el Espíritu Santo, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Y ahí termino, aunque el versículo continúa más adelante. Entonces vamos a hacer un viaje. Siempre me gusta hablar de cuando exponemos la palabra de un viaje, porque un viaje es como cuando uno coge el tren de cercanías aquí en la 13 y se va a Nemocón. Entonces uno empieza a viajar por los diferentes sectores y uno arranca por el centro de la ciudad, que no es nada lindo, pero poco a poco en la medida que va avanzando, el paisaje se transforma, ¿no? Los edificios se transforman. Y cuando uno llega ya a la sabana, uno dice, uy, aquí ya el paisaje es diferente. Aquí ya hay árboles, aquí ya hay vacas, aquí el aroma es diferente. Entonces, ir por la Escritura es como hacer un viaje, ¿no? El autor, guiado por el Espíritu Santo, nos va llevando y el Espíritu Santo nos va llevando por un viaje. Entonces, vamos a hacer un viaje a través de un pasaje que es Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13, lo pueden buscar en sus Biblias. Efesios 3, versículos del 1 al 13, para entender un poquito más sobre ese misterio. Y vamos a dividir la enseñanza en 4 partes para aquellos que toman nota. Primero, el mensajero del misterio. Es decir, aquel que va a revelar el misterio o que va a ser el encargado de mostrar al mundo el misterio. Segundo, los receptores del misterio, es decir, quiénes somos los que vamos a recibir ese misterio. Tercero, los beneficiarios del misterio, cuál es el beneficio y a quién beneficia. Y por último, un misterio que se disfruta o el disfrute del ministerio. Entonces, 4 que vamos a tratar de ver rápidamente. Entonces vamos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 1 y comenzamos allí el viaje. ¿Estamos listos? Y Pablo comienza hablando de sí mismo, por esta razón, yo, prisionero de Cristo. Entonces, él se identifica como un ¿qué? Como un prisionero. ¿Y qué es un prisionero? Alguien que está preso. Un prisionero es alguien que está preso. Y aquí era literal. Estaba preso por la causa de Cristo. Él recordaba su situación no como una queja. Y eso es algo precioso cuando Pablo habla de sí mismo como un prisionero en varias de sus cartas, sobre todo en las 4 cartas de la prisión, ¿cierto? Que escribió mientras estaba preso en Roma. Siempre cuando él habla de prisionero no lo habla como la queja, la angustia, yo que aquí estoy pobre, miserable, prisionero por la causa de Cristo y de vosotros los gentiles. No, él lo habla con un orgullo. Siempre lo expresa de una forma especial. Y creo que cuando nosotros servimos al Señor y pasamos sufrimientos por el Señor, a veces nos volvemos el extremo de la queja, ¿no? Ay, sí, es que servir al Señor es tan duro, y la familia me critica, y las persecuciones, y el trabajo. No, hermanos, servir al Señor, como lo enseña la Escritura, muchas veces trae lágrimas, trae sufrimiento, trae pruebas. Es impresionante ese llamado de servir al Señor, ¿cierto? En cualquier área en la que tú sirvas al Señor. Pero no nos quejemos, porque Pablo, que realmente sí sufrió mucho por el Señor, fue apedreado, naufragó, fue preso, todo lo que nos podamos imaginar, nunca se quejó de eso, sino lo trató con orgullo porque lo hacía para el Señor. Y dice que era prisionero de Cristo por el bien de ustedes los no judíos, es decir, los gentiles, los que no pertenecían a la raza judía. Y él estaba preso
porque él estaba anunciando un evangelio que era contrario a lo que los judíos pensaban con respecto a los planes de Dios. Este nuevo evangelio que el apóstol Pablo estaba enseñando por revelación de Dios decía que los gentiles ahora recibían la gracia salvadora de Dios y que los gentiles ahora hacían parte del plan de Dios. Y los judíos en su orgullo decían, eso es imposible. Solamente eso está destinado para los descendientes físicos de Abraham. Y esa causa de esa predicación fue la que llevó a Pablo a la prisión y posteriormente a su muerte. Proclamar un evangelio en el cual los gentiles éramos incluidos en el plan de Dios. O sea que para nosotros, que no somos judíos, no sé si aquí hay algún judío, creo que no, para nosotros que no somos judíos, o por lo menos no judíos, sino judíos, el apóstol Pablo es una especie de héroe en la fe, porque él fue el estandarte para que el evangelio llegara a nosotros como gentiles. Versículo 2. Dice el apóstol Pablo, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que él, ¿quién? Que Dios me encomendó para ustedes. Entonces Pablo está diciendo que Dios tiene un plan en la traducción, en la Nueva Versión Internacional. Y que por la gracia de Dios, Dios encomendó a Pablo para que nos transmitiera ese plan. La palabra plan en otras traducciones se expresa como administración o dispensación. En la Reina Valera habla de la dispensación de la gracia de Dios. Y esa palabra plan, dispensación o administración, aquí traducido plan, en el griego es oikonomía con K. Y esa palabra oikonomía significa administración o mayordomía. De ahí viene la palabra que nosotros hoy en día conocemos como economía. Esa es la misma raíz de la palabra, oikonomía, de la que se deriva ahora economía. Y Pablo dice aquí que Dios tiene una administración de su plan. Dios tiene una economía de su plan divino. Y nosotros hacemos parte de esa economía, de ese plan de Dios. Cuando tú conoces al Señor Jesús, digamos, te involucras en la economía de Dios. Y cuando empiezas a asistir a una iglesia como Musú, Dios en su administración de su gracia y de su plan quiere involucrarte en esa economía divina. Cosa muy diferente es que tú no quieras, pero Dios anhela, desea, es más, ordena a cada creyente que se involucre en su economía, en su administración, en su dispensación. ¿Cómo estás tú en eso, en Musú? ¿Haces parte de la economía, de la administración del plan de Dios en Musú? Si no lo haces, ponte pilas, como dicen. Ahora estoy cogiendo muchos dichos. Viví en Barranquilla 6 años y mi yerno es costeño. Entonces, ponte pilas, como dicen allá, puya al burro. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios demanda de cada creyente involucrarse en su economía, involucrarse en su plan. Y dice, la gracia de Dios que Él me encomendó. Y me gustaría que pasemos en el mismo pasaje, ahí en sus Biblias, pasemos al versículo 7 al 9 y también la persona que está allí arriba, pasemos al versículo 7. Porque el apóstol Pablo usa esa misma frase de la gracia que Dios me encomendó, la usa posteriormente en esos versículos del 7 al 9. Entonces, en el versículo 7, Pablo dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de un versículo como este, podríamos decir, Jorge llegó a ser un servidor. ¿Cuál es tu nombre? María, Marcos, no sé cuál es. Pero coloca tu nombre allí, en el pasaje que están viendo allí. Jorge llegó a ser un servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Y hay algo interesante allí, y hay dos palabras claves las cuales quiero resaltar en este versículo 7. Y es que cada don o cada facultad espiritual que Dios nos da para servir en su economía, en su administración, en la iglesia, siempre Dios añade dos cosas importantes. Primero, que está allí, su gracia.
Nosotros somos salvos por gracia, eso lo aprendemos, pero también servimos al Señor por gracia, de acuerdo al don que Dios te ha dado. Si es enseñar, yo estoy parado aquí, los hermanos que enseñan aquí, cuando nos ponemos al frente, lo hacemos no por nuestra capacidad humana, no porque nosotros mismos tengamos una preparación intelectual suficiente para enseñar la Escritura, porque en esencia no la tenemos, sino que es por la gracia. Y cualquier ministerio, ujier, maestro de niños, maestro de jóvenes, servidor en la iglesia, donde te quieras involucrar, tenemos que entender que es la gracia de Dios. No nos enorgullezcamos de lo que el Señor hace a través de nosotros, porque es por su gracia. Pero la segunda palabra, que es muy importante, es el poder eficaz. Entonces, cuando Dios te involucra en su ministerio, como lo hizo con Pablo, usó de su gracia para llamarlo, pero usó también de su poder. Y eso es algo que nosotros como que en nuestras iglesias le tenemos miedo a esa palabra, ¿no? Porque empezamos a sonar como medio pentecostales, ¿no? Y no se trata del poder de tumbar a alguien, no, o de hacer que alguien se pare de su silla, sea falso o no. No, ese no es el verdadero poder de Dios que actúa de esa manera. El poder eficaz de Dios, no lo vamos a leer aquí en todo porque no tenemos tiempo, pero Pablo lo habla en el capítulo 1, muy relacionado a la resurrección de Cristo. La Biblia dice que el mismo poder que Dios usó en la resurrección de Cristo, hermanos, pongan cuidado a esto, no son palabras mías, Pablo la menciona allí, en Efesios 1 del 19 al 23, el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en el creyente. ¿No es impresionante eso? ¿Cuántas veces nos sentimos desvalidos? ¿Cuántas veces nos sentimos incapaces? Bueno, es bueno sentirnos incapaces. Pero tenemos que reconocer que tenemos el poder de Dios en nosotros, obrando por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el mismo poder, ¿se imaginan el poder que usó Dios para resucitar a Cristo de los muertos? Un poder impresionante. La palabra griega es dinamis, de la que viene el dínamo, que genera poder, que genera energía. Ese poder actúa en ti. Entonces tú puedes servir al Señor por su gracia, porque Él lo desea, solamente porque lo desea, sin ningún privilegio o valor tuyo, pero también su gracia va acompañada de poder. Particularmente en Calle 80 estamos pasando por un periodo muy duro. Estamos, le contaba ahora a Leonardo y Ovidio lo sabe, orando por abrir una nueva obra desde Calle 80. Creemos que es el tiempo ya. Pero hermanos, desde que tomamos la decisión en el Señor, han venido una cantidad de ataques impresionantes a las parejas, a las familias, salud, problemas matrimoniales, una cantidad de cosas impresionantes. Pero ¿saben qué, hermanos? Reconocemos que Dios tiene el poder para sacarnos adelante y actúa también en ti. Entonces, no te achicopales, no te sientas menos. El poder de Dios que usó para resucitar a Cristo de los muertos obra en ti. Para su gloria, ¿no? No para nuestra gloria, para glorificarse Él. Y eso va a hacer que si cada uno de los creyentes en Musú entiende esto, comprende esto y practica eso, pues la iglesia va a seguir creciendo, porque así es como obra el Señor. Esa es la economía de Dios, que la hace real en cada uno de nosotros. Y en el versículo 8 dice Pablo de sí mismo, a mí que soy el más insignificante de todos los creyentes. Eso resalta la gracia de la escogencia de Dios y del llamado para Pablo para predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y esto es fantástico también. En otras versiones, la palabra incalculable se traduce como inescrutables. Y es el investigador de las novelas de Agatha Christie, era un hombre y una mujer, pero el más famoso es el hombre, Hércules Poirot, creo que se pronuncia así, o Sherlock Holmes. Ellos seguían las pistas, ¿no? Y en la medida que iban avanzando en las pistas, iban descubriendo quién podía haber sido el autor intelectual o material de ese asesinato.
Pero aquí la palabra inescrutables quiere decir que son imposibles de trazar. No sé si aquí hay un ingeniero civil, pero un ingeniero lo que hace es que traza unos planos para una obra civil. Bueno, las riquezas de Cristo son inescrutables. No las podemos encerrar en un concepto ni siquiera teológico. No las puedes encerrar y describir y decir van así, van de esta manera. Dice el apóstol Pablo, son inescrutables, no se pueden trazar, no se pueden descifrar, no se pueden medir las riquezas que Cristo tiene para ti, para cada uno de sus hijos. Somos ricos en el Señor. Y eso lo podemos leer en Efesios. No vamos a leer todos los versículos, pero si tú lees Efesios juiciosamente, vas a encontrar esta verdad también allí. Versículo 9. Y dice el apóstol Pablo, de hacer entender, en otras traducciones se usa la palabra aclarar, a todos el plan divino. Entonces, ¿cuál era la misión del apóstol Pablo? ¿Para qué fue llamado? Para que todos los no judíos entendieran ¿qué? El plan divino. ¿Cuál era el plan de Dios para con ese pueblo gentil? Y aquí el apóstol Pablo usa la palabra, ¿no? El misterio, entonces cuando habla del plan divino se refiere a un misterio, hablando del plan divino para los gentiles. Porque tú vas al Antiguo Testamento y el plan para la nación de Israel es claro, tú lo puedes empezar a leer desde Abraham, ¿cierto? Como el Señor va cumpliendo el plan. Pero, y ajá, ¿dónde quedamos nosotros? No aparecemos en ese plan, ¿cierto? Bueno, sí hay, ahorita vamos a ver eso. Hay algunas pisticas que él va soltando, pero el plan no estaba claro. Bueno, en la época del Nuevo Testamento, después de su ascensión, el Señor reveló al apóstol Pablo y a los apóstoles ese misterio. Misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. ¿Cuándo comienzan los tiempos eternos? Desde la eternidad. Quiere decir que desde la eternidad, de la eternidad, en un Dios que es eterno, Él tenía trazado ese misterio. ¿No es impresionante que tú no estás aquí de chiripa? ¿Que tú no has conocido al Señor de casualidad? ¿Que no es porque tenías problemas en el matrimonio, o porque estabas en deudas, porque tenías un problema de salud, o porque estabas en depresión? El Señor usó eso, pero fue solo la forma como Él lo usó. Lo que estamos encontrando aquí es que hay un plan eterno de Dios, desde la eternidad. Por eso allí en otro pasaje del Nuevo Testamento encontramos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el mismo tiempo aquí, la eternidad. Pero dice que lo mantuvo oculto, oculto. Oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el papel de Pablo aquí? Iluminar, aclarar el misterio. Y esa es una parte importante que tenemos hoy en día también como el Espíritu Santo de ayuda. Él es el que nos ilumina las Escrituras. Muchos hermanos dicen, hermano, yo sufro muchísimo porque no puedo entender la Escritura, abro la Escritura y no la entiendo. Bueno, creo que lo primero que tenemos que reconocer es que sin el Espíritu Santo es imposible ser iluminados en las Escrituras. Pero si tú ya eres un hijo de Dios, si ya estás convencido que le entregaste tu vida a Cristo, pídele al Señor claridad en las Escrituras y te voy a decir algo, ten la total seguridad que Él te lo va a dar. Por su gracia y su poder. Entonces déjate guiar por el Señor, ve de la mano del Espíritu Santo, para que Él te ilumine, para que Él te aclare, como dice aquí, para que puedas entender lo que Él tiene en su palabra para ti. Versículo, vamos a devolvernos, en el pasaje estamos de aquí para allá, pero volvemos al versículo 3. Quería hablar de esos versículos para entender un poquito más el misterio del que Pablo habla y de su ministerio. Versículo 3. Volvemos a tocar el misterio y Pablo en el versículo 3 de Efesios capítulo 3 dice, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. ¿Cómo conoció Pablo ese misterio? Por revelación. ¿Y qué es la revelación? Es como quitar un velo, ¿no?
Todo lo que viene de Dios es por revelación de Él. Aquí tenemos toda la revelación que Dios en su voluntad nos ha dejado. Ni más ni menos. Aquí está. No hay revelación nueva. Está aquí en la Escritura. ¿Ustedes se imaginan? El Dios del universo, el Dios perfecto que nadie puede ver sin caer delante de Él, el Dios que es espíritu, se dignó revelar todos sus misterios, toda su palabra, quién es Él, sus planes, su economía, todo, en un lenguaje que yo hoy en el siglo XXI puedo entender. Hermanos, es un privilegio tener la Biblia, porque cuando tú la abres, ves la revelación de Dios en palabras entendibles en tu idioma. Eso es revelación. Dios quita el velo, en este caso del misterio, y se lo da a conocer al apóstol Pablo, lo que él tenía oculto y yo creo que Pablo decía, wow, Señor, esto lo tenías tú oculto desde la eternidad y ahora me lo revelas a mí. Qué privilegio, ¿no? Y qué humildad la forma como Pablo lo expresa. Versículo 4. Pero quiero que miremos, vayamos a Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Como yo lo tengo en la Reina Valera, vamos a leerlo aquí. ¿Sí? Ok. Romanos 16, 25 al 27. Nueva versión internacional está perfecto. Al que puede fortaleceros a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto. Esto es Romanos, otro libro, escrito en otro momento. Sigamos, por favor. 27. Al único y sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, el misterio oculto, ¿cierto? Que fue revelado a nosotros. Versículo 4, volvemos a Efesios 3, 4. Al leer esto, dice Pablo, podrán darse cuenta de que comprendo este misterio. Y no es una jactancia de Pablo, simplemente él está recordando como en el profeta del Antiguo Testamento. ¿Cómo hablaba el profeta del Antiguo Testamento? Cuando empezaba a hablar en nombre de Dios, ¿qué decía? Usaba frases como esta: vino a mí palabra de Jehová. Otra frase que usaba, que ustedes leen allí en las profecías: el Señor ha dicho, o Jehová habló. Pablo lo que está diciendo aquí es que no es de él, que no se lo inventó él, sino que esto es palabra directa de Dios. Amén. Este es un anuncio profético del apóstol Pablo. Él está anunciando algo que Dios le había revelado, el mismo oficio que los profetas hacían en el Antiguo Testamento. Revelaban al pueblo lo que Dios quería decir. Entonces no es una jactancia personal. Pablo lo que está diciendo, esto es palabra de Dios. Muy bien, vamos a hablar ahora de los receptores del misterio, versículo 5. Los receptores del misterio. ¿Para quién era este misterio revelado? Versículo 5, comienza Pablo diciendo, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, como ahora se lo ha dado a conocer a sus santos apóstoles y profetas de Dios. Entonces, el Señor, en su sabiduría, quiso revelar ese misterio a quienes, según ese versículo. A sus santos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. A Él se lo reveló. Los judíos estaban muy orgullosos de que las promesas de Dios eran solamente para ellos, porque estaba en el Antiguo Testamento, que eran exclusivas para la nación de Israel, y que cualquier otro pueblo diferente a la nación de Israel, para que recibiera esas promesas, tendría que ser objeto del amor de Dios. Y que Dios manifestara ahora, o sea, esto era un choque cultural, un choque religioso y casi que social. Que un judío como Pablo, judío de judío, fariseo de fariseo, discípulo de Gamaliel, uno de los hombres más ilustrados en la escritura del Antiguo Testamento de los judíos. Este hombre con esa alcurnia espiritual estaba diciendo, señores, el amor de Dios no solamente está destinado para los judíos. Aquí hay algo nuevo que Dios me ha revelado.
Los gentiles también son objetos del amor de Dios y Dios tiene un plan para con ellos como su pueblo. ¡Wow! Eso era revolucionario. Nosotros no lo entendemos hoy porque ya lo tenemos, pero en aquella época era algo que conmocionó a toda la cultura y la religión de aquella época. Y Pablo dice, como ahora, en este momento específico de la historia, ese misterio estaba siendo revelado a un grupo especial, que eran los apóstoles y profetas. Vamos a irnos y por favor miramos allí en el versículo, en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios 2, 19. Yo me salgo de la pantalla, pero no hay problema. Efesios 2, 19 al 22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños, o sea, nosotros como gentiles, ya no son extranjeros, sino son ¿qué? ¿Qué significa conciudadano? Alguien que pertenece al mismo patria, al mismo país que el mío, a la misma nacionalidad, muy bien. Del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Los gentiles, los perros, los despreciados. Ahora tenían esto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la principal piedra del ángulo o angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces Pablo aquí en Efesios habla de la iglesia como un ¿qué? Un edificio. Este edificio tiene, ¿qué tiene? Bases, cimientos, y cada uno de esos ladrillos que es colocado sobre los cimientos se va edificando hasta hacer un edificio. Entonces Pablo asemeja a la iglesia a un edificio, pero Pablo no menciona dos partes, menciona tres partes de ese edificio. El primero, en aquella época, y eso me lo explicaba mi yerno que es de origen judío, las casas se construían principalmente sobre una gran piedra, porque la piedra daba estabilidad al cimiento. Entonces, y eran piedras que se colocaban, él es arquitecto, entonces me explicaba muy bien eso, las piedras se colocaban en un ángulo especial que ese ángulo le daba soporte al edificio. Por eso habla de Cristo como la piedra angular, es decir, la piedra sobre la que está construido todo su pueblo, su iglesia. Pero dice que los apóstoles establecieron entonces sobre la roca que es Cristo, sobre la piedra angular, los apóstoles por la guía del Espíritu Santo establecieron que es la doctrina del Nuevo Testamento, son los cimientos. Y sobre esos cimientos que están sobre la roca, que están allí, sobre esos cimientos, nosotros somos edificados como una casa espiritual. Cada uno de nosotros somos como un ladrillo. Pedro lo ilustra como rocas, como piedras vivas. ¿No es hermoso que tú haces parte de ese edificio? Del cual la piedra angular es Cristo y estamos cimentados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. O sea, aquí está nuestro cimiento. Maravilloso. Entonces, ¿quiénes fueron los receptores? Los apóstoles y profetas. Ellos fueron los cofundadores, podríamos decir, de la iglesia. Su obra es única e irrepetible. No existen hoy en día en ese ministerio estricto. Sirvieron enlace entre el Señor resucitado y ahora los que creemos en Cristo. Ellos fueron como el enlace entre eso. Y su obra continúa hoy a través del canon del Nuevo Testamento. Amén. Muy bien. Pasamos rápido al punto 3. El misterio y los beneficiarios. Según esto que hemos estudiado, ¿quiénes son o quiénes somos los beneficiarios de ese misterio? Nosotros los gentiles. ¿Ya? Nosotros los gentiles. ¿Cuál es el misterio acerca de los gentiles? En las películas de misterio, cuando uno lee la novela de misterio, pues va tratando de entender. Pero cuando ya terminaste de leerla, el último capítulo, uno dice, wow, este era el asesino. Y cuando uno sabe quién es el asesino, como que le haya sentido a todo, ¿no? Es lo mismo. Dios dejó pistas en todo el Antiguo Testamento. Una pista aquí, una pista allá, pero nadie la entendía. Pero ahora que nosotros, como aquel que lee una novela de misterio al final, ahora que nosotros conocemos la revelación final,
podemos seguir a esas pistas y las pistas ¿qué? Ya tienen sentido. Como un lector de una novela de misterio que ya leyó la novela al final, ¿no? Es como una película, ¿no? Cuando uno va a ver una película con sus hijos y uno no la ha visto y ellos ya lo vieron. Y dice, ah, no, él se muere, ya se tiró todo. ¿Ya? Entonces uno le haya, ya vio, en el Señor es igual. Hoy en día podemos entender esas pistas y decir, wow, por eso el Señor dijo aquí esto, por eso el Señor dijo esto a Isaías, por eso el Señor dijo esto a David, por eso el Señor dijo esto a los profetas, porque Él tenía ese plan, ¿cierto? Pero porque ya hoy en día, en la época del apóstol Pablo no, por eso era un misterio para ellos. En Génesis capítulos 12 del 1 al 3 no lo vamos a buscar. El apóstol Pablo, cuando le hace la promesa a Abraham, nos incluye luz para las naciones, ¿cierto? Serán benditas todas las naciones de la tierra en Abraham. Ajá, ¿y cómo será eso? Si él es el padre de Israel, ¿dónde está metido las demás naciones? Bueno, en Romanos capítulo 15, vamos a leerlo, vale la pena. Romanos 15, 9 al 12. Romanos 15, del 9 al 12. Y un hermano que está allí abajo, para yo no estar volteando, lo pudiera leer con voz fuerte. Romanos 15, del 9 al 12. Y para que los no judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, al Señor naciones todas, pueblos todos, canten y alabanza. ¿Y el 12? A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Amén. Pablo en Romanos capítulo 15, 9 al 12, hace como un resumen chiquitico, de las pistas. Ah, mira, por eso el Señor dijo aquí esto. Por eso dijo por Isaías esto. Por eso dijo esto. ¿No es precioso? Hermoso. Un misterio oculto, pero con pistas, que ahora podemos ser receptores de ese misterio. Entonces, nosotros hoy en día nos podemos acercar, y esto es importante, ojalá en mayúsculas en tu mente, directamente a Dios, sin ninguna intermediación por la obra de Cristo. No tenemos que pasar por la puerta de Israel, no tenemos que circuncidarnos y guardar fiestas. Directamente, sin pasar por la puerta de Israel para llegar al Mesías. Y junto con los judíos convertidos, los que creen en el Señor, llegar a ser un nuevo pueblo del cual habla también Efesios. De los dos hace un solo y nuevo pueblo. ¡Qué bendición! Si aquí vinieran judíos a este lugar esta mañana, que se han convertido al Señor, hermanos, sería un privilegio, porque los dos unidos, creyendo en nuestro mismo Salvador, somos un solo pueblo para Él. Amén. Ese es el misterio. Que nosotros que no lo merecíamos, somos ahora, como dice la palabra, injertados en el árbol. Y para eso el árbol tuvo que cortarse y ser injertado nosotros. Por eso no nos gloriamos, porque es por gracia. Amén. Muy bien. Versículo 6, volvemos a Efesios capítulo 3, ya nos quedan 9 minuticos creo. Versículo 6 de Efesios 3, dice, en ese misterio, Pablo lo resume en 3 frases, la palabra es coherederos. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14, si lo tengo acá, Efesios 1 del 11 al 14. Somos coherederos, dice la palabra en Efesios 1, 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan, nuevamente la palabra plan, de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también, Pablo se refiere a los judíos creyentes. Ahora en este versículo, Pablo se refiere a los gentiles. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron,
fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Hay una herencia, y esa herencia, como lo dice allí al final, es una posesión que Dios prepara para sí mismo, para su gloria en Cristo. Y nosotros como gentiles somos coherederos junto con los judíos creyentes a esas promesas de Dios. Amén. Eso yo lo asemejo como, voy a colocar mi caso, que yo sepa no tengo ningún familiar rico, que yo sepa. Dios quiere. Pero suponga que de un momento apareció un tío que no había conocido en la vida y el tipo era dueño de empresas, y algún día dijera, vea Jorge, tienes que ir porque murió tu tío que no conocías y te dejó toda esa plata. ¡Wow! ¿Cierto? Para arreglar la finca de Villaleiva. Es más o menos igual. Nosotros no estábamos en el cuento, no estábamos en el baile, por decirlo así, en términos castizos. Y aún así Dios nos incluyó en esa herencia, por la persona de Cristo. Y dice la palabra, también allí en este versículo que estamos estudiando de Efesios 3, dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Esa palabra, miembros del cuerpo de Cristo, en el griego es una sola palabra. Y es somos, que es como decir concorporados, es decir, como concorporados es como estamos metidos en un solo cuerpo, ¿sí? Cuando creíste el Señor, ¡pum!, a través del bautismo del Espíritu Santo, te bautiza en la iglesia, te mete en el cuerpo que es la iglesia, te introduce. Y está allí en Efesios 2, 14 al 18, lo colocamos, yo voy a ir leyéndolo acá. Efesios 2, 14 al 18, dice, porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Versículo 16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Versículo 17. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Lejos nosotros, cerca los judíos. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Eso es concorporados, hermanos. Estamos en un solo cuerpo junto con los judíos creyentes, el cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia bendita. Amén. ¡Qué precioso misterio! ¡Qué precioso misterio! Y dice también el versículo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, que una promesa que fue hecha a Abraham, somos incluidos en esa promesa. Y sé que han estado estudiando Romanos, creo. En Romanos 4 se nos expresa completamente esa verdad. Y vamos a terminar con los versículos 10 al 13. Terminamos este precioso viaje por este misterio. Versículos 10 a 13. Y vamos a ver aquí cómo podemos disfrutar, muchas maneras, pero aquí Pablo menciona unas. Versículo 10, en fin, todo esto, o sea, es como una conclusión, ¿no? En fin, todo esto que el apóstol Pablo ha venido hablando, del versículo 1 al versículo 9, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, esta palabra diversidad, es traducida en otras versiones como multiforme. También es usada por el apóstol Pedro cuando habla de la multiforme gracia de Dios, creo que es en 1 de Pedro capítulo 4. La palabra multiforme hacía alusión a un lienzo que era pintado con colores, ¿sí? Entonces, ¿cuántas variedades de colores hay? Es infinita, ¿no? El rojo puede tener miles de millones de variedades de rojo. El verde, miles de millones de variedades de verde. Así es la multiforme gracia que habla Pedro, pero aquí Pablo habla de la diversidad de la sabiduría de Dios. Es decir, que la sabiduría de Dios es infinita y alcanza unos matices impresionantes.
cuando es como si lo vamos a hacer ahorita. Nos vamos a decir, Señor, gracias por tu sabiduría, gracias porque esto es perfecto, este plan, ¿cierto? ¿Quién lo pudo diseñar sino tú? Amén. Dice, en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo nuestro Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces, ¿cuál es un privilegio? Que tú tienes, que yo tengo libertad y confianza. ¿Has pecado como creyente? No te dejes creer la mentira del diablo que el Señor te aleja. Puedes entrar con libertad, con confianza a Él. ¿Estás sufriendo? ¿Estás padeciendo? ¿Estás dudando? ¿Depresión? Ve a Él. Libertad, pero también confianza. Amén. Confianza. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos son para ustedes un honor. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Pablo no dice, esos sufrimientos son para mí un honor, que sería lo correcto. Dice, para ustedes es un honor. ¿Por qué? Porque está sufriendo por el misterio, por el evangelio, para ese pueblo gentil. Hermanos, tenemos un misterio precioso que el Señor reveló en las Escrituras, del cual somos directamente beneficiarios. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Puedes salir de aquí hoy y seguir viviendo tu vida como siempre la has vivido, pero no creo si eres creyente. Y si tú no conoces al Señor, si hoy estás aquí sin conocer personalmente a Cristo, ahora es el momento de entrar en ese plan, en esa economía de Dios, poniendo tu fe en la persona del Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos, por su inagotable sabiduría y por un plan perfecto diseñado desde la eternidad. Les voy a pedir el favor que se estén allí sentados, o si quieren poner de pie o si se quieren arrodillar como lo deseen, y van a orar individualmente cada uno por esto. Y lo que el Señor haya puesto en tu corazón, en tu mente durante esta enseñanza, ora por eso, por fortaleza, por sabiduría, por andar más firme en el Señor, por experimentar su gracia y su poder para servirle. Por lo que el Señor esté poniendo en tu corazón en este momento, vamos a tomar 2 minutos y al final oramos todos para terminar. Dios del universo, ¿qué más podemos hacer sino alabarte, sino adorarte? Por la revelación de este plan precioso, maravilloso, perfecto, que diseñaste desde la eternidad. Padre, nos llena de mucho gozo saber que sin buscarlo nos incluiste en un plan al que éramos ajenos. Permítenos, Señor, que hoy, en nuestra situación particular, en el entorno en que estamos viviendo, podamos disfrutar de este misterio. Podamos recordar
que estamos siendo parte de tu economía, de la administración de tu obra. Que tu gracia es la que nos dirige, pero que tu poder es el que nos lleva. Permite que esa gracia y ese poder sean manifiestos en nuestras pruebas diarias, en nuestras luchas, en nuestras dudas, y que podamos dar un paso adelante para servirte, para honrarte, para glorificarte, para llevar a otros este anuncio del Evangelio de Cristo. Y si tú hoy no has conocido al Señor, entrégale tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados, entrégale el control de tu vida por fe a Él. Permite que Él te haga suyo, que haga miembro de tu iglesia, que te derrame sobre ti todas las bendiciones que Él tiene preparados para sus hijos. Y gracias porque, Padre Celestial, a ti, solo a ti, debemos adorar. Te adoraremos por la eternidad, porque eres el único merecedor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.